Hoy es jueves 27 de noviembre de 2025 y estas son las noticias. Valida la Corte cobro de 2% a comisiones de plataformas digitales de entrega de alimentos. Confirma la Corte daños a mural de Cauduro durante hechos violentos del 15 de noviembre. Iniciará el proceso de restauración. Con la cero tolerancia a la violencia de género, el alto tribunal da un paso en la transformación del Poder Judicial. Presenta la nueva Suprema Corte protocolo de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con un enorme gusto. Vámonos con todas las noticias. El Pleno de la nueva Suprema Corte declaró válido el artículo del Código Fiscal de la Ciudad de México sobre el cobro de 2% a las comisiones de plataformas digitales, entre otros asuntos. La nueva Suprema Corte de Justicia garantizó el derecho a la movilidad y a las condiciones óptimas de la infraestructura de la Ciudad de México. Declaró válido el artículo del Código Fiscal Capitalino que establece un cobro de 2% a las comisiones de plataformas digitales de entrega de alimentos y víveres por el aprovechamiento de uso y explotación de la infraestructura de la ciudad. Lo que además se vincula con el derecho a la ciudad, pues todos los habitantes que residimos en esta capital contribuimos a la creación, mejora y sostenimiento de esa infraestructura que es patrimonio colectivo. El uso de la infraestructura de la ciudad de manera indiscriminada para el enriquecimiento de empresas en detrimento de la ciudadanía debe resarcirse. El 307 ter es congruente con el sistema jurídico de la ciudad. El artículo 10 dispone lo siguiente: son aprovechamientos los ingresos que perciba la Ciudad de México por funciones de derecho público, hasta ahí es coincidente con la Federación, y por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público distintos de las contribuciones. El pago que dichas plataformas deben hacer no tiene los elementos y matices de un impuesto, ya que no es una contribución pública patrimonial impuesta en ley, cuyo objetivo sea gravar un hecho de naturaleza jurídica o económica relevante y que refleje al particular un beneficio directo. El aprovechamiento a que se refiere este artículo es intransferible y no estará sujeto a traslación, ni deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a los terceros oferentes o a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía. Entonces está dirigido a la empresa. En otro asunto, la nueva Suprema Corte requirió al Congreso de Sonora para que legisle en no más de 90 días tras el inicio de su próximo periodo de sesiones sobre el procedimiento para que se levanten nuevas actas de nacimiento que reconozcan la identidad de género autopercibida de niñas, niños y adolescentes. Esto luego de que no cumpliera con una resolución de la Suprema Corte en una acción por la que le ordenó legislar en esa materia en un plazo no mayor a 12 meses. Resolvió que no procede determinar responsabilidad constitucional a ese Congreso, dado que sí hubo muestras por cumplir con la resolución. Para Plural TV, Mario López Peña. Para garantizar la continuidad operativa del Poder Judicial de la Federación, el órgano de administración judicial publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo general por el que se autoriza habilitar los días inhábiles de noviembre y diciembre de 2025. Esto incluye, entre otros, el segundo periodo de receso para que las áreas administrativas encargadas puedan realizar los procedimientos de adjudicación necesarios. La habilitación de términos y plazos legales también será aplicable para la iniciación, tramitación y conclusión, en su caso, de los diversos procedimientos de adjudicación directa por excepción, licitación pública, concurso público sumario e invitación a cuando menos 3 proveedores y los recursos que de ellos deriven.
El órgano de administración judicial instruyó a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Administración para que en enero de 2026 se presente un informe ejecutivo de los resultados obtenidos derivados de la autorización de esta habilitación de días inhábiles y el periodo de receso, así como un listado ejecutivo con la información de los contratos celebrados. El mural Un clamor por la justicia, 7 crímenes mayores de Rafael Cauduro sufrió daños durante los hechos violentos suscitados en la marcha del pasado 15 de noviembre. La nueva Suprema Corte de Justicia informó que el mural del artista plástico Rafael Cauduro, denominado Un clamor por la justicia, 7 crímenes mayores, sufrió daños durante los hechos violentos registrados en el marco de la marcha del 15 de noviembre pasado. El edificio sede de la Suprema Corte es un recinto histórico que resguarda un acervo artístico de gran valor para el patrimonio cultural del país. Desde su apertura en 1941 ha albergado obras de destacados muralistas mexicanos. A través de un comunicado, el Alto Tribunal confirmó que el segmento Zompantli del mural de Cauduro presentó daños, como el desprendimiento de calaveras elaboradas de fibras de vidrio, así como la fractura de un fragmento del vitral contiguo ubicados en la planta baja del inmueble. Para atender la afectación al patrimonio nacional, la Corte levantó las actas respectivas y notificó a las instancias correspondientes. A través de su Dirección de Asuntos Jurídicos, dio aviso al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, autoridades competentes en materia de conservación, para solicitar su apoyo en la dictaminación de los daños. Personal especializado de ambas instituciones realizaron una inspección inicial y en los próximos días se emitirá un informe preliminar seguido del dictamen técnico elaborado por el Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble del INVAL, que determinará en su caso el procedimiento de restauración. Una vez recibido, la Suprema Corte establecerá comunicación con el estudio Rafael Cauduro a fin de garantizar un proceso de restauración que honre la visión del maestro y salvaguarde plenamente esta pieza de patrimonio cultural de la nación. Para Plural TV, Marta Rodríguez. En la 13ª edición del Congreso Nacional Justicia y Género, Felicitas Martínez, autoridad comunitaria de Guerrero, enfatizó la importancia de contar con presupuesto e intérpretes para una verdadera justicia para las mujeres indígenas. Con la firma del pronunciamiento de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en razón de género, el máximo tribunal del país refrenda una política institucional y da un paso firme en la transformación dentro del Poder Judicial de la Federación. Al participar en la 13ª edición del Congreso Nacional Justicia y Género, el titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Leonel Juan Martínez, afirmó: con ello, el máximo tribunal constitucional refrenda de manera firme, categórica e inequívoca una política institucional que inicia en casa. Por eso la relevancia de este ejercicio, pues no solo forma parte de la agenda institucional de la nueva Suprema Corte, sino que representa un paso firme en la transformación ética y humana que se busca dentro del Poder Judicial. Al inaugurar el evento, la titular de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual del órgano de Administración Judicial, Lucía Jazmín Carrillo Ovalles, dijo que la transición que se avecina debe tener una brújula clara para poner al centro a las mujeres. La justicia mexicana está llamada a quitarse la venda, a mirar no solo a la mayoría, sino sobre todo a quienes han sido minorizadas, invisibilizadas y relegadas. Porque la violencia se agrava cuando la justicia no la mira. Durante la primera mesa de trabajo, Felicitas Martínez Solano, autoridad comunitaria de Guerrero, subrayó la importancia de contar con presupuesto e intérpretes para que haya una justicia verdadera para las mujeres indígenas. Que esa parte que haya presupuesto para atender a las mujeres, ¿sí? Porque a veces que el Ministerio Público no tiene ni hoja, ni para que te regale una copia. El Congreso Nacional se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica del Poder Judicial del Estado de México. Para Plural TV, Óscar González.
El diálogo con enfoque de género contribuye a la transformación social. Así lo afirmó Cristina Solano, directora de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género. La directora de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género de la nueva Corte, Cristina Solano, destacó la importancia de impulsar espacios laborales seguros, libres de discriminación, que promuevan la igualdad y el respeto a los derechos humanos, en el marco de la campaña internacional 16 días de activismo contra la violencia de género. Promover la protección y el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres en el ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Dijo que los procesos de diálogo con enfoque de género contribuyen a una transformación social basada en la dignidad y la igualdad para las personas, contribuyendo así a la construcción de entornos laborales y sociales más justos, respetuosos e igualitarios. Durante un foro en donde se abordó el tema facilitación de procesos de diálogo con enfoque de género, la jurista Luciana Cataldi aseguró que las mujeres deben alzar la voz para erradicar la violencia en los entornos de trabajo y garantizar su acceso efectivo a la justicia. ¿De dónde vienen esas dominancias y asimetrías de poder? Porque el daño no solo surge de un hecho aislado, el daño surge de una estructura, como ustedes bien rescataron acá, una estructura de patrones que se repiten en la vida de las mujeres. Se deben impulsar medidas que garanticen la prevención de la violencia y atención integral a las mujeres, creando entornos de trabajo más justos y respetuosos, concluyó. Para Plural TV, Rosy García. Vámonos rápidamente a una pausa, no se vaya, continuamos con más. Enseguida, renuncia Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Así es, ya continuamos con más. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia ante el Senado de la República. En su carta de renuncia indicó que la presidenta Sheinbaum lo propuso como embajador de México en Alemania, lo cual se está tramitando en este momento, una tarea que honra y agradece, señaló. Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió una carta del Senado al respecto que se encontraba analizando con abogados y con la Consejería Jurídica de la Presidencia. Si bien calificó como positiva la gestión de Gertz Manero al frente de la institución, consideró que hace falta más coordinación entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Al cierre de esta edición, la actual consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, se perfilaba para asumir la titularidad de, precisamente, la Fiscalía General de la República. La reforma política electoral, el proceso electoral 2026-2027, revocación de mandato y elección del 50% del Poder Judicial pondrán a prueba todas las instituciones, planteó Gilberto Batis, titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación priorizará los medios alternativos de solución de controversias y la coordinación entre instituciones de cara a los próximos comicios. En el tercer encuentro de autoridades electorales, el presidente de la Sala Superior, Gilberto Batis, indicó que en una década el tribunal pasó de resolver 24,000 medios de impugnación al año a enfrentar cargas que superan los 40,000 asuntos. De continuar con esta tendencia, dijo, no habrá estructura operativa capaz de sostener el pico de casos en litigio. Los mecanismos alternativos no son un atajo, ni mucho menos son una renuncia de la función jurisdiccional. Son una estrategia preventiva para evitar que los conflictos políticos escalen. Recordó que a la reforma política electoral por venir se suma el proceso electoral 2026-2027, renovación de poderes locales y federales, diputaciones, revocación de mandato federal y la elección del 50% del poder judicial faltante tras la reforma judicial, coyuntura que pondrá a prueba a todas las instituciones. Debemos fortalecer nuestra capacidad institucional para llegar a este 2027 no solamente fortalecidos,
sino cuestionados. En el encuentro, autoridades electorales reflexionaron sobre identidades comunitarias, poblaciones migrantes, diversidad cultural y lingüística, ejercicios de autogobierno como en Oaxaca, que enriquecen la pluralidad nacional. Para Plural TV, Laura Murillo. En el foro de análisis en los 16 días de activismo contra la violencia de género realizado por la nueva Suprema Corte, representantes de diversas instituciones públicas coincidieron en la necesidad de establecer protocolos sólidos para erradicar todas las formas de violencia. Es necesario que los protocolos para enfrentar la violencia de género contra las mujeres en instituciones públicas consideren la prevención, así como la sencillez en los procedimientos para proteger a las víctimas. Son algunas propuestas de mujeres titulares de instituciones de la capital del país. El reconocimiento textual de los sistemas de opresión, diversos sistemas de opresión, no solamente el sexismo, no solamente el patriarcado, sino también entender cómo las mujeres somos cruzadas por el racismo, por el clasismo, por los capacitismos, por las LGBT-fobias, y desde ese reconocimiento poder atender desde una mirada interseccional las violencias y la discriminación que pueden vivirse en el empleo. La importancia que tiene la prevención, pero también la atención. Y como decía yo, lo que hicimos fue revisar el protocolo que se tenía del 2021, analizar también las experiencias que se habían tenido, y lo hicimos, esto implicó hacer una revisión normativa y un diagnóstico institucional. En foro de análisis en los 16 días de activismo contra la violencia de género, realizado por la nueva Suprema Corte y en revisión de buenas prácticas, servidoras públicas se pronunciaron por el desarrollo de protocolos sólidos para erradicar toda forma de violencia en la institución. Este protocolo tiene que impactar en la vida interna de la Corte. Esa es la visión estratégica que estamos trabajando con el ministro Hugo Aguilar Ortiz, junto a las ministras y ministros. Estos datos subrayan la urgencia de garantizar que las mujeres no solo accedan al empleo, sino que lo hagan en condiciones de dignidad, igualdad y seguridad, trabajando en entornos libres de violencia, discriminación y hostigamiento. En este foro participó Minerva Josefina Tavares Mirabal, activista dominicana, hija de una de las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo el 25 de noviembre de 1960, fecha por la que se instauró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Le decían mi abuela y mucha gente que la conocía, Minerva te va a matar. Y su respuesta siempre fue muy temeraria. Fue: si me mata, sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte. Entonces voy a terminar mis palabras ahora agradeciéndole a ella por darnos esa fuerza, por darnos esa inspiración, por hacernos sentir la esperanza, la posibilidad de, de tener con nuestro espíritu, con nuestra esperanza, con nuestras convicciones, con nuestro compromiso vital, ese odio, ese negacionismo, esas amenazas de guerra que retumban con una fuerza enorme, pero que no me queda absolutamente ninguna duda de que vamos a sacar nuestros brazos de la tumba, como ella lo hizo, y lo vamos a vencer. Para Plural TV, Mario López Peña. En el tercer encuentro regional de institutos, tribunales electorales e INE 2025, especialistas coincidieron en la importancia de fortalecer el sistema judicial electoral. Los medios alternativos de solución de controversias, MASC, son parte del futuro del derecho electoral mexicano para lograr la consolidación en la democracia mexicana, aseguró el presidente del órgano de administración judicial, maestro Néstor Vargas Solano. Ello no significa sustituir al sistema judicial electoral. Por el contrario, se busca fortalecerlo y complementarlo
con mecanismos que permitan la sensibilización entre las partes para la resolución de sus conflictos, con mayor rapidez, legitimidad, sensibilidad económica y sensibilidad política. El maestro Néstor Vargas fue ponente en el tercer encuentro regional de institutos, tribunales electorales e INE 2025, tercera circunscripción plurinominal en la ciudad de Oaxaca. México cuenta con instituciones sólidas y sin duda con un sistema electoral consolidado, de la cual ustedes, de entre los institutos electorales y los tribunales electorales, son los principales actores porque son quienes resuelven estos litigios. Sin embargo, al no ser la democracia estática, también debemos avanzar nosotros para mejorar mejores condiciones de vida y políticas que nos permita tener un mejor país. En el encuentro participó Gilberto Batis García, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero quiero sobre todo festejar que el órgano de administración judicial, como esta herramienta de empuje para la consolidación del nuevo Poder Judicial, tenga tal claridad en el tema. Este acompañamiento no solamente lo aplaudo, lo reconozco, y esta sensibilidad compartida creo que es trascendente para el trazo que estamos realizando. El encuentro, que dura 2 días en Oaxaca, fue inaugurado también por el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz. Acompañaron al maestro Vargas Solano los otros 4 integrantes del OAJ, maestra Zurit Berenice Romero, maestra Catalina Ramírez, el maestro José Alberto Gallegos y la doctora Lorena Josefina Pérez. Plural TV, Miguel Nila Cedillo. Sergio Javier Molina, director de la Escuela Nacional de Formación Judicial, destacó la importancia de fortalecer a las instituciones laborales. El desarrollo económico tiene que estar vinculado a la certeza en las relaciones laborales, aseguró el magistrado y director de la Escuela Nacional de Formación Judicial, Sergio Javier Molina Martínez. La visión que se debe de tener en un poder judicial tiene que ser así. Frente al desarrollo económico que está manteniendo el Estado, tenemos que dar muestras de certeza de que las inversiones pueden estar garantizadas con profesionales en la impartición de justicia. Durante la presentación del libro La otra reforma laboral, el mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC, indicó que la obra aporta elementos clave que visualizan el desarrollo económico del país y la importancia de fortalecer las instituciones laborales, consolidar la protección de los derechos de los trabajadores y la garantía en las condiciones que impulsen la competitividad. Y lo primero que se va a revisar es si México ha dado cumplimiento a lo que se obligó en el acuerdo comercial, que es dar tribunales laborales, aquí hay 2 encargados de la impartición de la justicia laboral en el Estado, con independencia, con autonomía y con profesionalismo. El magistrado Molina Martínez dijo que la Escuela Judicial tiene un compromiso con la divulgación de conocimiento especializado y la formación de personas operadoras de justicia para dar respuesta a las nuevas demandas del ámbito laboral y económico. No podemos considerar una inversión sin una estabilidad en la aplicación de las normas laborales. Y por primera vez estamos comprobando que la democracia, la libertad en las organizaciones sindicales, la agilidad en los casos, en los conflictos, puede tener una visión distinta. Para Plural TV, Rosy García. Por las más de 100,000 personas desaparecidas en México, nuestro país ha recibido al menos 166 recomendaciones de Naciones Unidas. La situación actual de 134,000 personas desaparecidas en México y la desaparición de 44 diariamente originó que la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU aplique por primera vez en la historia y a nivel mundial el artículo 33 y 34.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialistas expusieron las razones por las cuales en México existe una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada, lo que motivó la activación del protocolo de la ONU. Tienes un problema severo, no solo numérico, ¿no? O sea, tienes un problema severo porque ya las cifras se te fueron al cielo, pero además, pues ya hiciste un montón de cosas y el problema no solo no se reduce, aumenta, ¿no? Y de pronto se hace más complicado porque te está involucrando cada vez a más personas, a más estados, ya se te está, o sea, ya estaba salido de las manos. Desde hace 6 años, el Estado mexicano ha recibido 166 recomendaciones sin que revierta la situación. Pensar en que el artículo 34 puede entrar en acción en nuestro país nos anima a pensar cómo eso podría ayudar a que esas investigaciones que efectivamente no se están dando se puedan correlacionar con otros delitos incluso que están sucediendo. Reclutamiento forzado de infancias y adolescencias y trata, ¿no? Que ahí están muy presentes como en un triángulo vicioso. 3 aspectos fueron los que encontró la Convención para activar las alertas: la crisis forense, la crisis institucional, tanto en la procuración como impartición de justicia, y la falta de presupuesto para hacer frente al fenómeno. Para Plural TV, Citlali Pérez. La Coparmex surgió a las autoridades a establecer una comunicación efectiva con transportistas y productores del campo que permita restablecer de inmediato la libre circulación en las carreteras que mantienen bloqueadas y atender sus demandas sin criminalizar la protesta. La Secretaría de la Defensa Nacional anunció cambios en el modelo del Servicio Militar Nacional. A partir de 2026, realizará un ajuste en la fase de adiestramiento para liberar la cartilla del servicio militar. En lugar de 44 sesiones sabatinas, serán 13. La Fiscalía Capitalina confirmó la detención de Antonio N., señalado como responsable de planear el ataque contra el abogado David Cohen, ocurrido en octubre pasado en Ciudad Judicial, para lo cual habría contratado a 2 sicarios. Un juez de control de Michoacán vinculó a proceso a Jorge Armando N., presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, así como a 7 escoltas del exedil por los delitos de homicidio calificado por omisión. El Consejo Ciudadano de Seguridad hizo un llamado a las autoridades a reforzar las carreteras al norte del país, luego de que el gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta de viaje tras una serie de asaltos en la carretera federal 85D, esto allá en Nuevo León. De acuerdo con un informe del Consulado General de Monterrey, se han registrado varios robos recientes en los que grupos armados obligan a los conductores a detenerse para despojarlos de su carga. El Consejo alerta que cerca de 15,000 vehículos transitan diariamente por los caminos que conectan a México con Estados Unidos durante la temporada de fin de año, por la que exigen aumentar la seguridad. Y precisamente el Gabinete de Seguridad reportó que se efectuaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y distintos tipos de droga en diversas entidades del país. El Gabinete de Seguridad informó que desde el 26 de noviembre de 2025 se han detenido a 9,445 personas por su presunta participación en actos de delincuencia organizada y se han asegurado 112,504.4 kilogramos de narcóticos como resultado de la Operación Frontera Norte. De estos últimos, 535.04 kilogramos corresponden a fentanilo. También suman 112,000 inmuebles asegurados, 5,723 vehículos, 7,072 armas de fuego y 1,220,039 cartuchos requisados. Destacaron los operativos realizados en Culiacán y Cozalá, Sinaloa, que llevaron a la inhabilitación de 11 áreas de concentración con 15,010 litros y 325 kilogramos de precursores químicos para elaboración de metanfetamina. Una afectación para la delincuencia organizada calculada en 310 millones de pesos. Finalmente, destacaron sus intervenciones en Sonora, Chihuahua y Baja California, donde realizaron múltiples detenciones y aseguramientos de armamento, sustancias ilícitas, vehículos e inmuebles. Para Plural TV, Isaac Albarrán Rodríguez.
Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González, buenas noches. Nos vemos en la próxima.